Bienvenidos a otro programa en De Política y Trabajo. Yo soy Azucena y el día de hoy les tenemos preparado un tema muy interesante, pues el alma mater de nuestro compañero, el arquitecto y antropólogo Rubén Darío Arechiga, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, mejor conocida como ESIA, bueno, pues se encuentra de manteles largos, pues cumplió sus primeros 100 años. Pero bueno, antes de comenzar, me gustaría ofrecer una disculpa a todos nuestros videoescuchas, ya que la semana pasada, debido a una serie de problemas técnicos, no pudimos transmitir nuestro programa en su horario acostumbrado. Pues agradecemos a todos los que pudieron esperarnos la semana pasada y ver nuestro programa. Bueno, pues sin más, acompáñenme a saludar a nuestro colega, el conductor de este programa, el maestro Rubén Darío Arechiga. Vamos, acompáñenme. Hola, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues estamos celebrando. ¿Cómo está? ¿Qué nos puede contar, profe? Mira, antes de entrar al tema que escogimos, que me parece de la mayor importancia para el poli, para la educación pública, técnica, la educación superior, etcétera, pues no puedo decir que bien. Es que este pinche país, híjole, este, pues hay cosas en las que uno avanza, pero luego la burocracia priista que controla muchas instituciones de este país nos ponen zancadillas después de darnos cuerda y en fin, ¿no? Pero bueno, lo fundamental tiene que ver incluso con lo que expresaste, pero la conductora eres tú, por cierto. Y pues lo que habría que decir finalmente es de que estamos de fiesta, a pesar del altibajo, ¿no? Así de que estábamos muy emocionados, organizando cosas, 6, 7 sesiones en el Poli, varios programas sobre la S y el Poli en nuestro canal, y luego aparecen, pues no sé qué será, ¿no? Pero ahí las zancadillas, ¿no? Que inhiben, que dificultan incluso la organización de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, lo fundamental es de que no es que nos olvidemos de eso, sino de que tiene que pasar a primer plano un esfuerzo por celebrar de la mejor manera los 100 años de la ESI. ¿Sí? Y eso significa no solamente hacer una sesión ahí, echarle porras y queremos a la ESIA, etcétera, etcétera, sino básicamente tener un diagnóstico puntual de lo que está sucediendo en el POLI y en la ESIA, para de ahí que se desprenda lo que es para nosotros fundamental, cómo la ESIA y el Politécnico se va a articular a la cuarta transformación. Medio tardíamente, la pandemia influyó en esto, pero finalmente más vale tarde que nunca, y en esas andamos. Entonces, bueno, después de esto, que tiene altibajos, ¿no? Qué padre, pero a la vez qué burocracia hay en el poli y en la escuela, etcétera, pues pasamos a lo que es ya tradicional y que resulta muy, muy atractivo para nuestros televidentes. Gracias, televidentes, por habernos esperado el sábado después de los problemas técnicos que tuvimos. Por cierto, la reacción fue muy interesante. Bien pronto fue creciendo el número de vistas, a pesar de que entramos tarde. Y bueno, después de eso no nos queda más que pues, seguir con la tradición pues, de la revista Programa, porque es esta revista Programa, aunque quisiéramos que fuera más revista, pero eso lo estamos pensando. Te toca entonces finalmente plantear, comentarnos lo que tiene que ver con la cápsula. Así es, profe. Pues antes de entrar entonces directamente al tema del día de hoy, me gustaría invitar a nuestros videoescuchas a que nos acompañen a ver la siguiente cápsula que les hemos preparado, pues en donde hablamos un poco acerca de los orígenes históricos de su alma mater, profe, la ESIA. Bueno, pues, ¿qué dice, profe? ¿Me acompaña a verla? Es que Ustedes también acompáñenme a ver la siguiente cápsula. ¡Corre video! Desde las escuelas de artes y oficios,
a la Escuela Técnica de Maestros Constructores? La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura cumple sus primeros 100 años. Desde su fundación, puede afirmarse que el Instituto Politécnico Nacional ha cumplido, en ocasiones de un modo brillante, con muchos de los propósitos para que fue creado. Aunque es necesario notar que el desempeño técnico de sus egresados no ha ocurrido siempre al parejo con el desarrollo en ellos de una conciencia de servicio social y nacional que son indispensables en el cumplimiento y la persecución de los objetivos históricos que el pueblo y la revolución han encomendado a esta institución educativa. Las enseñanzas que viene impartiendo el Instituto Politécnico Nacional no se han realizado de una manera creciente, cuando menos en el grado que esto es necesario que ocurra, en beneficio de los jóvenes provenientes de las mayorías de obreros, campesinos y clases medias. En ambos aspectos, el de la orientación de servicio social y nacional de sus egresados y el de la orientación de su actividad hacia las mayorías humildes del país, es necesario que el Instituto Politécnico Nacional redoble sus esfuerzos y lleve a cabo, para alcanzar estos objetivos, una verdadera transformación de su política educativa, conduciéndola a un mayor acercamiento a las masas populares y una identificación también mayor con sus necesidades y esperanzas en materia de educación técnica. General Lázaro Cárdenas, 21 de julio de 1970. La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional celebra en 2022 el centenario de su fundación. Considerada como uno de los referentes educativos más importantes de su área en todo el hemisferio, el camino que ha tenido que atravesar la ESIA desde su nacimiento, no obstante, se ha encontrado sometido a los avatares políticos y sociales de cada época. En efecto, ya desde finales del siglo XIX, nuestro país tuvo que hacer frente a la necesidad de crear un sistema educativo propio, capaz de apuntalar el desarrollo económico, científico y tecnológico de México. Una de las primeras respuestas a esta exigencia histórica sería dada durante el gobierno del presidente Juárez, hacia el año de 1867, con la fundación de las denominadas Escuelas de Artes y Oficios. Estas escuelas, como su nombre lo indica, estarían orientadas, no obstante, al perfeccionamiento del trabajo artesanal, más que al desarrollo de una ciencia o tecnología propias. Con el fin de la gesta revolucionaria de 1910, llegaría también un interés renovado hacia los sistemas educativos técnico-profesionales del país, relegados, en gran medida, a un segundo plano durante el Porfiriato. Para el año de 1922 sería fundada la Escuela Técnica de Maestros Constructores, el antecedente directo más remoto de la actual ESIA, ubicándose esta en las instalaciones del antiguo Colegio Militar de Belém, en las calles de Tolsá y Tres Guerras. Esta institución, sin embargo, a pesar de contar con un mayor grado de especialización que sus antecesoras, seguía quedándose circunscrita al ámbito de los oficios. En ella era posible cursar talleres de carpintería, albañilería, electricidad, vidriería, pintura, etc. Para 1932, la escuela cambiaría su nombre por el de Escuela Superior de Construcción, manteniendo
manteniendo en todo momento un perfil orientado a la capacitación laboral. Sería hasta el año de 1937, con la adopción definitiva de su nombre actual, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, que la ESIA daría por fin el verdadero salto epistemológico de la técnica a la ciencia, apareciendo formalmente en su plan de estudios asignaturas tales como geología, urbanismo, topografía, hidráulica, ingeniería mecánica, etc. La ESIA sería copartícipe en la fundación del naciente Instituto Politécnico Nacional. Ya desde la década de los años 20, como Escuela Técnica de Maestros Constructores, la institución quedaría integrada al Instituto Técnico Industrial, antecedente directo del Politécnico, ubicándose en el casco de la antigua Hacienda de Santo Tomás. Posteriormente, para 1959, la escuela sería trasladada a la unidad Zacatenco. Durante la década de los años 70, sería impulsada la ampliación de sus instalaciones hacia Tecamachalco. En el año de 1980 es creada la División de Estudios de Posgrado, con la que la institución elevaría su calidad académica. Para 1990 se presentaría la reestructuración más acabada de la escuela, definiéndose finalmente en 3 planteles que actualmente la integran: Zacatenco, Tecamachalco y Ticomán. A 100 años de su creación, ¿cuál es el papel de la ESIA en el desarrollo de nuestro país? Recordemos que, desde su nacimiento, el Instituto Politécnico Nacional fue concebido con la intención de favorecer a las clases más desprotegidas de México. ¿Han cumplido la ESIA y el Politécnico con esta función social? El propio general Lázaro Cárdenas se formulaba estas preguntas hacia la década de los años 70. Con su visión de Estado, podía diferenciar claramente entre la mera satisfacción de las necesidades instrumentales del desarrollo industrial capitalista y el bienestar del pueblo. ¿Hacia cuál de estas dos vertientes se ha orientado la ESIA en las últimas décadas? ¿Cuántos estudiantes y egresados del Politécnico y la ESIA mantienen una vocación de servicio social para con el pueblo, más allá del lucro personal, más allá de los retos académicos y científicos que hoy en día se le presentan a la comunidad politécnica de la ESIA? Hoy, más que nunca, resulta insoslayable que las interrogantes planteadas por el general Lázaro Cárdenas sean llevadas a la reflexión a fin de cumplir efectivamente con el mandato encomendado a los politécnicos por el pueblo y la revolución, el de construir una técnica al servicio de la patria. A 100 años del nacimiento de esta gran institución, muchas felicidades a la comunidad de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Como hemos visto, la historia de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura ha sido una historia llena de momentos muy interesantes. Antes de darle la palabra a nuestro colega, el maestro Rubén, me gustaría comentarles rápidamente algunos datos interesantes que encontré al revisar la historia de la ESIA. Pues bien, un primer dato es que la ESIA fue fundada en 1922 con el nombre de Escuela Técnica de Maestros Constructores. En esta escuela se impartían, más que carreras, oficios vinculados a las necesidades cotidianas del pueblo mexicano. Por ejemplo, se impartían talleres de electricidad, albañilería, carpintería, herrería, plomería, pintura, vidriería, etcétera. Esta escuela se ubicaba en el antiguo cuartel militar de Belén.
Pues ya para 1932, la Escuela Técnica de Maestros Constructores cambiaría su nombre por el de Escuela Superior de Construcción. Finalmente, para 1937, la escuela adoptaría su nombre definitivo como Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Debe destacarse que a la par de que se daba este cambio de nomenclatura, la ESIA fue profesionalizando gradualmente su oferta educativa, transitando de una impartición de oficios artesanales hacia la impartición de carreras tecnológicas para, para finalmente decantar en la impartición profesional de las ciencias exactas, tal y como sucede actualmente. Un segundo dato que me gustaría mencionarles es que la ESIA fue una de las escuelas fundadoras del Instituto Técnico Industrial, esto durante la década de los años 20. Debe recordarse que el Instituto Técnico Industrial fue el antecedente directo de lo que hoy conocemos como Instituto Politécnico Nacional. Así pues, la ESIA fue una de las escuelas madre del Politécnico. Debe destacarse también que durante su integración al Instituto Técnico Industrial, la ESIA modificó sustancialmente sus planes de estudio y creó un sistema de formación preprofesional, el cual iniciaría desde el bachillerato e incluiría cursos orientados al perfeccionamiento de los oficios, la albañilería, la carpintería, la electricidad, etcétera. Es decir, que para ingresar a la ESIA, un bachiller debía demostrar ser diestro en alguno de los oficios relacionados con la construcción o con la electricidad. Debe destacarse también que este bachillerato preprofesional excluía a las artes y humanidades de sus planes de estudio. Ya como parte del Instituto Politécnico Nacional, la ESIA sería trasladada al antiguo casco de Santo Tomás hacia su actual sede en Zacatenco. Posteriormente, esta institución presentaría una expansión a lo largo de los años, ampliando sus sedes hacia Ticomán y Tecamachalco. Al día de hoy, la ESIA se sitúa a la vanguardia, no solo en México, sino en toda América Latina, por lo que toca su sistema de enseñanza e investigación en las áreas de ciencias de la tierra, arquitectura e ingeniería. Bueno, como ustedes pueden estar viendo en este momento, les estamos pasando la oferta educativa que se imparte en las diferentes sedes de la ESIA. Profe Rubén, platíquenos un poco cómo es que ha evolucionado académicamente la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de ser una escuela de artes, oficios y albañilería a convertirse en el Instituto de Educación Superior con especialidades en posgrado. También platíquenos en qué beneficia al pueblo de México la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, de qué manera incidió o ha incidido la ESIA en el desarrollo del país. Con todos estos cambios que ha vivido el país, platíquenos. ¿Cuál ha sido el papel de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en la cuarta transformación? ¿Ha sido incorporada a este proceso de transformación o más bien se le ha excluido? Platíquenos, profe. Híjole, bueno, son tres preguntas muy interesantes que vamos a tratar de abordarlas pues sintéticamente, porque no tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Pero sí vale la pena subrayar antes de entrarle a esto, que ha sido muy reconocido, aprobado, ratificado, palomeado, lo que tiene que ver con la sección esta de la cápsula. Porque, bueno, cuando se tratan temas como el de ahora, que tiene que ver con el Politécnico, donde pues incluso cualquier gente relativamente seria necesita conocer la historia de su profesión, de su institución, etcétera, bueno, pues se nota que haces un esfuerzo grande por investigar a propósito de ese tema, pero eso se repite cada semana. O sea, que tu trabajo es más complicado el de los ponentes, porque los ponentes, como sea, tienen experiencia, conocen, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, después de esto sí,
quisiera comentar, pues, entonces, en relación a las tres grandes preguntas que ahora formulaste. Lo primero, figúrense ustedes que para el año de 1921, según un censo que se hizo, tenía menos habitantes que 1910. La variante no es significativa, ¿no? Pero son como de 500,000 personas menos en 1921. Claro, hay explicaciones muy sólidas eh, con respecto a por qué rebajó, por qué hay menos habitantes en este país. La guerra civil que se inicia contra la bronca de Porfirio Díaz, luego Victoriano Huerta, luego el constitucionalismo, donde se parten el hocico todos ellos, etcétera, provoca finalmente esto, ¿no? No hay duda, ¿no? Es un elemento fundamental. Se mueren muchos, pues. 1,000,000 de gentes dicen que se murió en la revolución, que nosotros la bautizamos a partir de 17, no del 10, ¿no? No nos gusta mucho Madero. Pero bueno, pero hay otro elemento. Esto realmente migración de las zonas donde hubo enfrentamientos militares, de la gente que no participaba en la violencia revolucionaria o en fin, ¿no? Sí. Y emigraban para Estados Unidos, muchos de ellos. ¿Sí? Y entre los que emigraban eran incluso gente pues, con Flores Magón, por ejemplo, ¿sí? Pero no solamente figuras como Flores Magón, que por cierto mueren el 22 y luego comentaremos algunas cosas sobre este personaje, ¿no? Muere en Estados Unidos, precisamente, como migrante. Encarcelado, por cierto. También otros políticos o militares políticos o políticos militares con relativa frecuencia iban a Estados Unidos. A veces medio huyendo de que no los mataran por acá Carranza, si es que eran obregonistas, o carrancistas, porque los obregonistas pues hasta dicen que mataron a Carranza, ¿no? Sí. Entonces, en esa lógica resulta que Obregón estuvo en Estados Unidos y quedó marcada su idea de la organización del país sobre la base de la importancia de la tecnología que se estaba desarrollando por allá. No vamos a desarrollar la idea, pero esto tiene que ver con el Fordismo, por ejemplo, ¿no? Una división del trabajo a la hora de producir un carro, donde, híjole, rápidamente se hacía el carro, pues metiendo en la lógica de la producción a 100 trabajadores, ¿no? Algunos nada más ponían tuercas, otros ponían focos, en fin, ¿no? Quedó sorprendido de esta tecnología, Obregón. Y de ahí, con todo y que hay antecedentes de la aviación técnica, que en su gobierno impulse a toda costa lo que decías, Azucena, ¿no? Los oficios, no la producción de arquitectos. Por cierto que no había muchos en el gobierno, porque pues con toda esta bronca interna entre los constitucionalistas, pues no había instituciones en este país, ¿no? Entonces la institución de obras públicas, si es que existía, pues era de mentiritas, ¿no? Porque pues estaban jugando ahí el pellejo todos los días y ni siquiera había posibilidad de hacer un proyecto nacional de obra pública. Pero le toca a Obregón entonces, influido por los Estados Unidos y elegido, a variar, mediante un fraude, como presidente, el poder impulsar un proyecto nacional que incluya la educación y que fue fundamental, por cierto, para el periodo de Obregón, ¿no? Quizás no más importante que se dio en el periodo de Obregón. ¿Sí? Y luego entonces, pues él no se le olvidaba la experiencia de Estados Unidos e impulsó a toda costa la preparación técnica, pues, de la gente que tenía origen incluso rural. Muchos de los trabajadores de las fábricas de aquellos años, incluyendo también, claro, lo que tenía que ver con la construcción, pues eran gente que venía a lo rural y no estaban preparados para las tecnologías de Estados Unidos, que por cierto ni existían por acá. Pero bueno, a él le parecía que era importante subrayar ese hecho, prepararlos para hacerse un país tan importante como Estados Unidos, ¿no? Que bueno, era una exageración de Obregón, pero esa era la lógica. Luego entonces desarrolló muchas escuelas que tienen que ver con lo técnico. ¿Sí? Por cierto, ese esfuerzo por desarrollar la tecnología a propósito de la industria y la construcción
que tiene que ver con albañiles, plomeros, electricistas, ebanistas, carpinteros, etcétera, etcétera. Ojalá y que a alguien se le ocurra impulsarla en este país, porque igual que antes de Obregón, los trabajadores de la construcción llegan sin saber nada de la construcción. Y de aquí a que aprenden, híjole, pues es un periodo más o menos largo, ¿no? Pero bueno, entonces regreso pues a nuestra idea principal, a la que tiene que ver con las escuelas de oficios ligadas a la construcción. ¿Por qué Obregón le puso tanto énfasis en esto? Aunque hay otras escuelas técnicas que por ahí aparecieron, interesantes, importantes, pero nunca como las que tienen que ver con la industria de la construcción. Porque tenía un proyecto también de obra pública, no hay duda, ¿no? Arropado este proyecto de obra pública a propósito del impulso de la educación. Se necesitaban construir escuelas. A veces eran casas ahí que se aprovechaban y se organizaban de tal manera que se convertían en escuelas. Pero hubo mucha obra pública relacionada con las escuelas. Ahora sí, que desde Tijuana ya está acá, ¿no? Sí, por todos lados, ¿no? Sí. El federalismo en la educación creció enormemente y jugó un papel fundamental en la lógica, dicen de Vasconcelos, pero no es Obregón. En este país los secretarios de Estado no importan, ¿sí? Obregón además era un autoritario, ya mero se iba a dejar manipular por Vasconcelos o por los caprichos de Vasconcelos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él tenía necesidad finalmente de preparar técnicamente a los trabajadores que iban a hacer la obra pública, ¿sí? Y avanzó en esa perspectiva de manera importante. Por cierto, no necesariamente partió de cero para construir mucho de esta obra pública. Recordemos la escuela preparatoria de San Ildefonso, recordemos lo que es la SEP ahora, ¿sí? Ambos espacios, bueno, son coloniales, construidos en la colonia, ¿no? Y por cierto, no hicieron la barbaridad de los españoles, ¿no? Que sobre la base de lo importante como espacios religiosos de los mexicas, arriba construyeron la iglesia hispana, ¿no? No, lo que hizo Vasconcelos es aprovechar esos espacios, salieron muy caros, por cierto, muy, muy caros, refuncionalizarlos, reorganizarlos, y lo más importante de esto tiene que ver con que no destruyó primero eso, ¿no? Aunque ya los juaristas destruyeron muchos espacios muy interesantes del periodo colonial. Desde ahí se organizó la educación y le incorporó un elemento pues, que sigue teniendo presencia en el plano de lo mundial. La pintura pública, los murales, ¿no? A estos espacios les metió murales. Por cierto, las historias que se cuentan ahí son muy exageradas y son muy sugeridas por Obregón, ¿no? Así de que, híjole, los campesinos salen fuertes, audaces y valientes como Pancho Pantera, ¿no? Y los obreros también, ¿no? Y unos y otros triunfaron. Y la verdad es que el gobierno de Obregón logró avances importantes en muchos planos, en el plano de lo sindical, en el plano de lo rural, pero no es para tanto, ¿no? No es para esos murales, ¿no? En todo caso, son más interesantes. Luego convocaremos una visita guiada al Teatro del Pueblo, donde ahí sí los murales denuncian incluso pues las limitaciones de los gobiernos por revolucionarios, que más bien cuentean de que la gran revolución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este elemento me parece que es importante considerarlo. Era una necesidad para Obregón impulsar los oficios por la obra pública. Y por cierto, eso ha marcado finalmente la educación técnica en este país más que la educación universitaria, ¿no? Pero bueno, un poco más adelante comentaremos esto. Pero bueno, luego pues se acaba el proyecto de educación popular de este señor. Incluso antes de terminar su periodo, Vasconcelos renuncia y lo enfrenta. Antes le echaba puras porras a Obregón, ¿no? Pero luego cuando ya no le gustaron algunas cosas de Obregón, empezó a deslindarse y hasta se candidateó para ser gobernador de Yucatán, si mal no recuerdo, ¿no? Y claro, perdió, ¿no? Pues bueno, aquí las elecciones, a excepción de la de Madero, no ha sido fraude, todas las demás, incluso la del 18 fue fraude, nada más que no logró rebasar lo que quería, ¿no?
impedir que llegara López Obrador. Después de esto, bueno, sí, sigue funcionando la educación popular. Está muy marcada la educación popular por el constitucionalismo del 17, porque el artículo tercero precisamente habla de esto como un derecho, y entonces todos tenían la obligación, cuando menos, de discursivamente hablar de eso. Pero Calles hizo cosas interesantes, ¿eh? La normal de Ayotzinapa tiene que ver con Calles. Él la fundó. Y fundó muchas más normales. Y antes de Obregón también. Y después de Calles también. Y la cuestión técnica quedó muy atorada. Y como bien lo dijiste en tu intervención, Azucena, en el 32 sigue caminando en lo técnico, pero de repente dan un salto. Ya no es fundamental la preparación técnica de los trabajadores de la construcción y de otras cosas, ¿no? Sino ahora es fundamental tener profesionistas de la arquitectura. Regreso un poquito a lo anterior porque figúrense que cuando no había instituciones de obras públicas en el periodo Obregón y por lo tanto no había arquitectos, resulta que quien alivianó Obregón para sacar adelante muchas de las obras públicas fue la universidad, que todavía no era nacional, que tampoco era autónoma, ¿sí? O sea, el déficit de arquitectos lo resolvieron así, aportando la Escuela de Arquitectura de la universidad a los arquitectos. Y por cierto, la SEP y el edificio de San Ildefonso fue responsabilidad de un ingeniero, no de un arquitecto. No sobra decir esto, ¿eh? Es una cosa interesante porque muestra que no había arquitectos, ¿sí? Suficientes y que alivianaron, ¿no? Y luego, bueno, pues ya de repente llega Calles y el callismo, y en el 32 se brinca a esta Escuela Superior de Arquitectura, ya en la perspectiva de una lógica muy cercana ya a emparentarse con el socialismo soviético. ¿Sí? Resulta que, bueno, ya empieza a aparecer la posibilidad de la educación socialista para deslindarse de la educación clerical, que por cierto, los cristeros, uno de sus objetivos era eso, seguir manteniendo el control de la educación, si no en todo, en una proporción muy elevada. Y entonces ahí fueron apareciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, la organización de arquitectos socialistas en este país. 32, 33, 34, etcétera, etcétera. O sea, todos ellos fueron impulsores precisamente de la Escuela Superior de Arquitectura. Kees Meyer, un personaje extraordinario, que fue director de la Bauhaus, un experimento precioso en Alemania. Vino y estuvo trabajando un ratito en la universidad. Ya era autónoma, ya era nacional, según esto. Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero parece que sí. Pero luego se va al Poli, porque lo que le interesa es fundamentalmente emparentarse con el proyecto nacional soviético. Entrar a la obra pública que atienda las necesidades y los derechos de los de abajo, de los pobres, ¿no? Y Han Meyers incluso hizo una cosa muy interesante que hay que recuperar, por cierto, las conclusiones. Él decía, figúrense ustedes que en la Unión Soviética, pues resulta que no hay profesores en la escuela de arquitectura, porque todos los arquitectos que trabajan en obra pública en el gobierno soviético tienen la obligación laboral de dedicarle algunas horas como profesores a las escuelas de arquitectura. Imagínense qué grandioso sería que pudiéramos hacer eso, ¿no? Para rebasar a los arquitectos de salón que nunca han construido nada ni diseñado nada, ¿no? Y están dando clases del quehacer arquitectónico, ¿no? ¿Sí? Es una cosa extraordinaria, ¿eh? La que sea. Y lo dice un poco en la lógica del cardenismo, en la perspectiva, pues, de que se aplique eso, ¿no? De que, órale, por ahí hay que avanzar en la educación socialista expresada en las escuelas técnicas. Y aquí habría que recordar también que, bueno, lo que sé es que la UNAM no le entró a la educación socialista, ¿no? Y entonces eso incluso facilitó o posibilitó la institución IPN, porque se necesitaban de cuadros en la lógica de los derechos sociales. Y la UNAM estaba en otra lógica. Ya Vasconcelos era fascista, por cierto, o nazista más bien, ¿no? Ahí hay una discusión compleja, ¿no? Pero es más bien seguidor del señor alemán, ¿no? Y Vasconcelos tenía una influencia grandísima en la universidad
de aquella época. De repente, bueno, hizo una maniobra por ahí el gobierno de Lázaro Cárdenas y demostró que había corrupción del tamaño del mundo en la universidad, los castigó, pero nunca logró doblegarlos plenamente en su periodo de gobierno. Entonces, esto posibilitó el que apareciera el POLI y la ESIA como una figura importante, por cierto, ¿no? En la perspectiva de la obra pública, que no se reducía a construir escuelas, clínicas, en fin, sino también carreteras y presas y muchas cosas más, ¿no? Entonces apoyó. Por cierto, con la expropiación petrolera crece la necesidad de tener gente de la ESIA en Pemex, ante el déficit de técnicos, porque muchos eran extranjeros y se fueron fuera del país con la expropiación, empezaron los del POLI y los de ESIA a sustituir a muchos ingenieros que estaban por ahí, ¿no? Y sigue siendo esa una figura importante, la del POLI en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Un poco más adelante daremos más elementos. Pero bueno, llega, ni modo, cambia la correlación de fuerza, llega pues casi un señor que, pues que se asumía como de los protestantes del 1929, ¿no? Ávila Camacho, ¿no? Un profundo creyente de la religión católica, y en el fondo era cristero, ¿no? Parece, ¿no? Y entonces, bueno, esto provoca una modificación sustancial en la perspectiva de la educación socialista, que por cierto no lo era tanto, ¿no? El término era, yo creo, exagerado, pero había cosas interesantes, ¿no? Los niñitos de primaria cantaban internacional en lugar del himno nacional, ¿no? Eso estaba muy padre, ¿no? Muy bonito, ¿no? El internacionalismo proletario, ¿no? Pero bueno, entonces empezó a atajar finalmente la educación popular Ávila Camacho, y en el 42, a un año, 2 años de gobierno, se le ocurre desaparecerlo haciendo omisión de que existe. Entonces aparece un listado de las escuelas de educación superior que hay en este país y no aparece el POLI, ¿no? Así, sí, sin avisar, sin discutir, sin nada, ¿no? Y se arma la bronca. Es el primer movimiento estudiantil, el Politécnico, y que es de la mayor importancia, porque por eso ahora podemos celebrar el 100 aniversario, porque lo querían desaparecer. Y bueno, ahí no es mentira, pero el sector de la ESIA fue el más importante en ese movimiento. Uno de ellos, siendo estudiante, luego llegó a ser director de la ESIA, ¿no? Y como anécdota, no sobra decirlo, bueno, ni modo, somos muy criticones y ni modo, ¿no? Pero figuren ustedes que José Revueltas, que ya había estado en la cárcel, en las Islas Marías, como preso político, etcétera, etcétera, en el movimiento del 42, enmudeció. Para él no existió este movimiento. Él escribía semanalmente en un periódico y se la pasó hablando de arte, de esto, del otro, pero nunca hubo un escucha de lo que pasaba, ¿no? Bueno, todo el mundo tenemos altibajos, ¿no? No hay que, se le puede perdonar, pero no vamos a olvidar esa barbaridad, ¿no? ¿Sí? Y en contraste, César Garizurieta, un personajazo del tamaño del mundo, que era diputado en ese momento, literato de Veracruz, que ha hecho muy buenos trabajos sobre identidad mexicana, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tiene muchos cuentos muy bonitos, muy bien logrados, muy por encima de Octavio Paz, claro, eso no es tan difícil, ¿no? A propósito de lo que dijo de los pachucos de Los Ángeles, ¿no? Que los vio desde un avión, ¿no? Porque nunca los conoció. Él defendió el movimiento estudiantil públicamente y, por cierto, Ávila Camacho lo quiso engatusar con lo siguiente. Al salir de una visita a los presos detenidos del movimiento estudiantil, sale el gobierno con que Garizurieta declaró que habían reconocido que habían matado a un bombero, ¿no? En el conflicto estudiantil, ¿no? Que ya estaba claro, que se lo confesaron a César Garizurieta, cosa que no era cierto. Y César Garizurieta dijo, no sean mentirosos, no es cierto, yo no dije eso. Sí. Eso rompió finalmente con la historia, pues de la que ahora se está hablando, ¿no? Por cierto, no lo de Ayotzinapa, ¿no? No es la historia oficial, sino la historia verdad, sepa que la canción, pero bueno, en fin. Y después de eso, finalmente, el POLI siguió produciendo técnicos, ingenieros técnicos.
pero en una proporción mucho más elevada porque, por ejemplo, el Seguro Social apareció en el 41 más o menos, con todo y el cristero de Ávila Camacho, y entonces todos los hospitales fueron construidos fundamentalmente por gente de la ESE. ¿Sí? Meyer, el señor ese del que hablé hace rato, participó en el diseño de muchas de las clínicas y hospitales del Seguro Social. Y la obra pública que se hacía tenía que ver con ellos, básicamente, ¿no? Sí. Marginalmente había gente de la UNAM y bueno, finalmente, a pesar del conservadurismo avilacamachista, de Miguel Alemán, que es el teórico de la corrupción, ¿no? En este país. Y luego de gobiernos ahí medianos como Ruiz Cortines, López Mateos, se dieron cosas como la desaparición de los internados del Poli, que tuvo un efecto muy negativo en la educación popular a nivel superior, ¿no? Bien que le estaba sirviendo el Poli, para muchas cosas, ¿no? Para la radio, la televisión, para el rollo de la energía eléctrica, para la obra pública que tenía que ver con la ESIA, pero pues como que menospreciaban finalmente el origen popular de muchos de los ingenieros del Poli, y en esa perspectiva, pues desaparecieron los internados, bloqueando finalmente la posibilidad de que gente de menores ingresos pudieran tener acceso a la educación superior, ¿no? Y eso fue gravísimo, pero bueno, no estaba organizado el Politécnico, los estudiantes dieron la pelea, no lo lograron, y siguió finalmente aportando a este país el Poli muchas cosas, ¿no? Eh, López Obrador, por ejemplo, dice cosas a propósito del Internet ahora, muy interesantes y que la recupera de López Mateos. Imaginen ustedes que hubieran dejado en manos de la iniciativa privada la electrificación de este país. Pues no estuviera electrificado. Y ahorita tiene creo que el 99.6% de electrificado, gracias a que es una empresa pública y que en este país la empresa pública sí tiene cierto compromiso social, ¿no? Sí apunta en la perspectiva de no hacer negocio nada más, ¿no? Claro, con los neoliberales cambió todo eso, pero en fin, en general eso sucedió. Entonces el Politécnico ha estado en todas estas batallas, en todas estas construcciones del espacio público. Todas, todas, todas. Ahora, ¿no? Sí. Pemex sin gente del Poli, imposible, ¿no? CFE sin gente del Poli, imposible. El SUTIN, bueno, el sindicato de nucleares, los nucleares, sin gente de físico-matemáticas, particularmente del Poli, no serían nada, ¿no? Entonces ha seguido caminando en una perspectiva pues, regular, no con todas las potencialidades que tiene el Politécnico, pero no ha desaparecido ni el origen popular, ni el sentido social finalmente de la técnica al servicio de la patria, que traduciéndolo a la actualidad es la técnica al servicio de los de abajo, ¿no? Me parece que es importante subrayarlo. Luego, en términos del desarrollo tecnológico, pues qué, ligado finalmente a movimientos sociales, pues está claro el 68. El movimiento 68 empezó en el Poli y terminó en el Poli, que por cierto, no necesariamente, por eso hay que echarle porras al Poli, ¿eh? Sí. Así se dio simplemente, ¿no? Sí. Las figuras más importantes fueron de la UNAM, no hay duda, ¿no? Sí. Había gente más ligada a las humanidades, a las ciencias sociales, al marxismo incluso, ¿no? Pero bueno, así se dio. Y ahí hubo un viraje interesante del Poli. Estuvo luchando por los derechos democráticos de este país. Claro, muchos nos alocamos y ya queremos construir el socialismo, pero pues hay pinches idiotas, ¿no? Andábamos mal, ¿no? Junto a Estados Unidos ya mero, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿no? Pero luego, después de 68, donde sí se impulsa lo de la democratización de la enseñanza para darle un sentido social a la educación superior. Y en esto Rico Galán jugó un papel muy importante, por cierto, no solo en la Ciudad de México, sino fuera de la Ciudad de México. Hubo experimentos interesantes en Guerrero, Sinaloa, Puebla, excepcional lo de Puebla, ¿no? En CCHs, en antropología, en la ESIA misma, incluso hubo autogobierno. Se fue procesando una situación en donde el interés ya no era político a secas, tratando de arropar los derechos democráticos de todo el país, sino nos interesaba también poner a disposición de los de abajo la educación superior. Y eso pasaba por el autogobierno, para no pelar a los directores, ¿no?
Por cierto, el Partido Comunista nos quiso correr porque ellos estaban en contra del autogobierno, porque querían meter a su gente de directores, ¿no? Y entonces éramos peligrosos en la Escuela de Arquitectura de Puebla. Pero bueno, ese es otro cantar. Luego entonces llega el 71 y ahí se abre una perspectiva muy interesante en la lógica esta de el sentido social de la educación superior. Ya había ganado la Universidad de Nuevo León lo de la modificación de la ley orgánica y de tercos anduvimos, muchos, fundamentalmente en el Poli, ahorita explico por qué, con levantar las mismas banderas que en la Universidad de Nuevo León, democratizar la enseñanza, el autogobierno, darle un sentido social a la educación, etcétera, etcétera. Junto a democracia sindical, junto a la libertad de presos políticos, porque pues estaban a cuentagotas liberando a los presos políticos del 68, pero a otros, como a Víctor Rico Galán, no. Y aparecía el gobierno como que perdonaba pues, sus barbaridades, ¿no? Haber violado la Constitución, ¿no? Rico Galán decía, ¿cuál? No le vamos a suplicar nada al Estado burgués. Lo que necesitamos es libertad irrestricta de los presos políticos para tener derechos a organizarnos para enfrentar al Estado burgués, ¿no? Bueno, en esa lógica resulta que liberaron a muchos expresos del 68, muy cercano del 10 de junio. La mayoría eran de la UNAM, pues eran de inteligencia finalmente el movimiento, no hay que negarlo. Pero regresaron de Chile porque no los liberaron aquí, los mandaron a Chile, ¿no? Y luego ya se vinieron para acá. Regresaron aperturas, regresaron echeverristas, ¿no? Y entonces se oponían a la manifestación del 10 de junio porque decía, pues ¿para qué? Si ya se resolvió. Y nosotros decíamos, pues porque queremos enarbolar las mismas banderas y porque no nos conformamos con el triunfo de la Universidad de Nuevo León, sino queremos triunfar en otros espacios, ¿no? Esto provocó situaciones interesantes junto al CCH también, que tenía un sentido social en sus orígenes, ¿no? Y bueno, luego siguió funcionando el Poli como ha estado más o menos hasta ahora, creciendo en algunos aspectos de la tecnología en el país, aportando cosas interesantes, ya no como antes, ¿no? Hubo un momento que en ciencias biológicas, por ejemplo, era la que producía las vacunas en este país, no solo para los mexicanos, sino se exportaban, ¿no? O sea, hubo muchas aportaciones del Politécnico muy interesantes que rebasaban el plano de lo nacional, ¿no? Y siguió caminando con un control férreo de dos sindicatos, como de repente por ahí César Iglesias comentó a propósito de algo que dijo el Fesnar, un señor que fue director después de que corrimos a la Xochitl, ¿no? De que había dos sindicatos que impedían avanzar al Politécnico. El CENTE, sindicato ahí dirigido por Charros, y el sindicato de exdirectores y directores del Poli, que eran un grupo súper amafiado del PRI, alguna vez del PRIAN, ¿sí? Que no daban chance de hacer absolutamente nada. Controlado pues por el PRI, sigue siendo neoliberal, el Politécnico, ¿no? Y esto abre la perspectiva incluso de la última pregunta que planteabas, ¿no? La ESIA y el Poli, ¿qué onda con la cuarta transformación, ¿no? ¿Sí? Estamos jodidos, la verdad, ¿no? No, hay que decirlo claro y puntualmente, ¿no? Por ahí está muy, muy complicada la cosa, ¿no? Pero algo que reanimó finalmente, algo a propósito del desarrollo y de las aportaciones del Poli y de la ESIA al país, tiene que ver con el movimiento 2014. Eso sí, fue excepcional, Azucena. Y querido público, queridos videoescuchas, de veras, tenemos que volver a ver las discusiones que se dieron en el Canal 11 entre los estudiantes y Gobernación y la SEP y no sé qué tantos más. Fueron extraordinarios. Les pusimos una madriza espantosa. Y les pusimos porque colaboramos indirectamente, pero fueron los estudiantes, ¿no? Y ahí la ESIA otra vez juega un papel importante. Donovan Garrido, que pudo haber estado el día de hoy con nosotros, se me pasó. De todos modos, ya está anunciado para las sesiones que estamos haciendo en ESIA de Camachalco y también para nuestro programa de política y trabajo. Fue un figurón en el movimiento del 2014. Fue el que inició la bronca incluso en la ESIA de Zacatenco.
de ingeniería civil, ¿no? Sí. Y luego incluso porque metió su cuchara Chon, ¿no? Ese señor que a lo mejor lo meten a la cárcel porque tiene responsabilidad con lo de Ayotzinapa, aunque todavía no aparece puntualmente esa situación. Chon logró bloquear, de veras, puntual, a Donovan en las negociaciones, acusándolo de cosas espantosas, ¿no? Inventándole cosas, ¿no? Incluso confieso públicamente, yo era representante profesor de ESI Tecamachalco y la información que yo tenía es que Donovan era peor que el diablo y que teníamos que votar en contra de Donovan para que no estuviera en las negociaciones y voté en contra. Después lo fui conociendo y me di cuenta que más bien fue Chon y la Secretaría de Gobernación la que quiso bloquear a Donovan, ¿no? En esto. Y les voy a decir por qué fue muy importante en términos de desarrollo de la técnica al servicio de los de abajo. Resulta que ya la educación superior estaba muy neoliberalizada en todo el país, en todo el país. Y en el caso del poli, la expresión de esto tenía que ver con lo siguiente. Pues vamos a preparar técnicos, como Obregón quería, ¿no? Ya ingenieros no, ya eso ya no sirve, ¿no? Con las nuevas tecnologías, particularmente en lo que tiene que ver con la electrónica, la mecánica, pues ya no necesitan ingenieros, ya los tienen allá contratados en Estados Unidos o en otros países. Y necesitan técnicos que garanticen la reproducción de esa tecnología nada más. Y la respuesta de los estudiantes fue precisamente eso. Queremos seguir siendo ingenieros, no técnicos. Aunque el nombre se iba a mantener, el de ingenieros, estaban rebajando al máximo la capacidad y las posibilidades de desarrollo de los estudiantes del pueblo. Y se enfrentaron, ¿no? Y luego ganaron lo que quisimos 38 y no logramos. Una discusión pública y abierta del punto de vista gubernamental y del punto de vista de los estudiantes. Esto es importantísimo, en la lógica de las conclusiones, de alguna manera, que tienen que ver con, pues, qué onda con la ESIA, qué onda con el POLI a propósito de la cuarta transformación. Ahí habría que decir muy sintéticamente lo siguiente. La Secretaría de Educación Pública le vale gorro el POLI, sí. Incluso hay cosas feas, ¿no? Así de que públicamente hay muy buena relación con el CENTE, ¿sí? O sea, ese sindicato dirigido por charros, que son unos vividores, unos neoliberales, en fin, lo que es todo eso, ¿no? Pero bueno, en eso también tenemos responsabilidad los que somos del poli, tanto estudiantes como profesores. Si no nos movemos, si no nos organizamos, bueno, pues el poli no va a existir, ¿no? Y quienes controlan el poli van a mantener finalmente esta situación. Y en eso andamos porque, híjole, está pasando algo muy interesante, Azucena. Hay un paro en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas denunciando de corrupción a todos los funcionarios que están en la escuela. Y esa escuela tiene como origen al director del Politécnico. Es decir, es su escuela. Eso está muy padre, porque el director parece que no controla ni su escuela, ¿sí? Con todo que el director general fue elegido por López Obrador. No sé si lo tienen acorralado o pues es comparsa ahí con los charros y con el sindicato de exdirectores y directores priistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego en ESIA, en una de las ESIAs, también hay un paro con demandas parecidas. Y en ese Tecamachalco ya hay gente que está organizando para levantar, pues igual que cuando la bronca de Nuevo León, nuestras propias demandas, ¿no? Para exigir que se resuelvan muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, en términos de movilización de los politécnicos, parece que hay un momento excepcional ahorita en la perspectiva de movernos y de poder avanzar en la lógica de la cuarta transformación para el poli y para la ESIA. Y un elemento adicional que no sobra decirlo, resulta que el día jueves, en la jornada, apareció una noticia que tiene que ver con que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dictaminó con respecto a un conflicto de una autoridad del posgrado de ESIA. No lo dice que es del posgrado de la ESIA la noticia, pero ya sabemos que es de por ahí, de alguna autoridad del posgrado que estuvo acosando a una profesora, ¿no? Y que se demostró que la acosó. Y que entonces, bueno, lo que resulta pues es de que lo expulsen, ¿no? Sí. Bueno, esto tiene que ver con la mafia del posgrado, ¿no? Tiene que ver con el cacique, que por cierto es el esposo de la que presta el auditorio, ¿no?
en la escuela, ¿no? Y que ya no los quería quitar como derecho la sesión pasada, ¿no? ¿Sí? Entonces, parece que hay una oportunidad de dar eh, de sí con respecto a esto. Nos estamos organizando, vamos para allá. ¿Y qué haremos en la cuarta transformación? Pues lo que hizo la universidad en el periodo de Obregón, involucrarnos en la obra pública del gobierno, ¿sí? En aquella época faltaban arquitectos, ahora no faltan arquitectos en CEDUBI y en las instituciones públicas, pero sin duda si participamos con ellos, hacemos más productiva la producción de obra pública y fortalecemos lo que tiene que ver con los derechos sociales, ¿no? ¿Sí? Eso es importantísimo que lo logremos. Por cierto, tenemos algo avanzado con Inti Muñoz en CEDUBI de la Ciudad de México, pero, híjole, hay muchas más cosas que podemos hacer, Azucena, desde el poli. Muchas más cosas, ¿no? O sea, imagínate involucrar a los médicos, ¿no? Del poli, involucrar a los chavos que tienen que ver con las nuevas tecnologías para que den cursos a toda la comunidad de este país, o cuando menos de los lugares donde el poli tiene espacios, pues para el ABC, ¿no? De lo digital, ¿no? Que todo mundo pueda aprender ahora que se supone que pronto vamos a tener internet todos los mexicanos, ¿no? Hay muchas posibilidades. Depende mucho de la organización. No les está gustando lo que estamos haciendo a propósito de los 100 años, pero nos vale gorro. No queremos quedar bien con ellos, ¿no? Nos interesa organizarnos. Y así como eso hay muchas más cosas, pues, que podemos plantear, pero me parece que finalmente recuperar el origen cardenista del Politécnico tiene mucha actualidad. Tenemos muchas posibilidades de hacer cosas y estamos encontrando buenas respuestas. Espero que con esto más o menos hayamos dado respuesta a tus preguntas, pero bueno, ahí le paro. Bueno, pues hemos llegado a la parte de las conclusiones de este programa, pero antes de pasar directamente a mis conclusiones y a las conclusiones de profe Rubén, me gustaría leerles un pequeño fragmento de un discurso a propósito del general Lázaro Cárdenas. Pues fue elaborado en 1970. Pienso que esto puede servir como introducción a lo que me gustaría plantear. Se los voy a leer y dice así: desde su fundación, puede afirmarse que el Instituto Politécnico Nacional ha cumplido en ocasiones de un modo brillante con muchos de los propósitos para el que fue creado, aunque es necesario notar que el desempeño técnico de sus egresados no ha corrido siempre al parejo con el desarrollo en ellos de una conciencia de servicio social y nacional que son necesarios en el cumplimiento y la persecución de los objetivos históricos que el pueblo y la revolución ha encomendado a esta institución educativa. Las enseñanzas que viene impartiendo el Instituto Politécnico Nacional no se han realizado de una manera creciente, cuando menos en el grado que esto es necesario que ocurra, en beneficio de los jóvenes provenientes de las mayorías de obreros, campesinos y clases medias. En ambos aspectos, el de la orientación de servicio social y nacional de sus egresados y de la orientación de sus actividades hacia las mayorías humildes del país, es necesario que el Instituto Politécnico Nacional redoble sus esfuerzos y lleve a cabo para alcanzar estos objetivos una verdadera transformación de su política educativa, conduciéndola a un mayor acercamiento a las masas populares y una identificación también mayor con sus necesidades y esperanzas en materia de educación técnica. General Lázaro Cárdenas, 21 de julio de 1970. Bueno, como podemos ver, el propio Lázaro Cárdenas ya había visualizado elementos que eran necesarios integrar a la formación completa de los egresados del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, pues una de las primeras preguntas que yo me hago, no solo
por lo que toca al Instituto Politécnico Nacional, sino en general por lo que toca a todos los estudiantes de educación superior del país, es hasta dónde llega la corresponsabilidad social de los egresados de las universidades para con su pueblo. Si nosotros vemos los orígenes de la ESIA y el Politécnico, encontramos que estas instituciones fueron creadas para contribuir al desarrollo social y económico de nuestro pueblo, tal y como lo dice el general Lázaro Cárdenas, al desarrollo de las clases menos favorecidas. Desafortunadamente, bueno, yo no veo en el grueso de los egresados universitarios esta perspectiva social, aunque ese sea su objetivo, como nos lo acaba de comentar profe Rubén también, aunque ese es el objetivo primordial y lo tiene enarbolado pues en su propio lema. Bueno, lo que yo veo es que se suele ver a la educación universitaria como como un vehículo de acceso al lucro personal y no al bienestar social o colectivo. Trátese de ingenieros o abogados, se egresa de las universidades con el objetivo primordial de acceder a un mayor beneficio económico personal. No se persigue el beneficio común, el beneficio colectivo. Yo he presenciado personalmente cómo algunos médicos de alguna emergencia médica les niegan la atención a sus pacientes, bueno, si estos no pueden pagar por el servicio. Esta misma semana, mientras estaba yo posteando el programa anterior donde hablamos de las elecciones internas de Morena, por cierto, si no han visto este programa, pues los invitamos para que pasen a verlo, también muy interesante. Bueno, pues les decía, yo estaba posteando este programa en un foro del Politécnico y me encontré con una persona que con toda naturalidad me preguntaba indignado, ¿y esto qué tiene que ver con el Politécnico? Una persona que se supone que ha cursado los estudios de educación superior se pregunta, ¿qué tiene que ver el Politécnico con la realidad del país? Increíble, pero cierto. Bueno, pues esta es la mentalidad que prevalece en muchos estudiantes universitarios en nuestro país. Les comento rápidamente, bueno, pues les comento rápidamente lo que a mí me tocó presenciar en la Universidad Pedagógica de Colombia, en donde cursé mis estudios de posgrado. ¿Qué fue lo que me encontré ahí? Bueno, pues yo me encontré a un sujeto pedagógico muy distinto, un sujeto pedagógico profundamente politizado, como pueden ustedes estar viendo en este momento en la pantalla. Bueno, pues les estoy mostrando algunas de las fotos que yo tomé durante mi estancia allá en Colombia. Pues era normal, como pueden ustedes estar viendo, encontrar carteles y consignas críticas a sus gobernantes en cada rincón de la universidad. Cuando yo acudo al IPN, el debate político que yo encuentro en los estudiantes, pues es muy limitado o prácticamente inexistentes. Hay escuelas al interior del Politécnico en donde no se te permite colocar ni siquiera un cartel. Ahora bien, si bien ha habido participación histórica de la comunidad estudiantil en distintos movimientos muy importantes, como profe Rubén ahorita nos lo acaba de comentar, estos pues han estado restringidos a demandas internas o administrativas. Yo no veo a los estudiantes del Politécnico cerrando una escuela en apoyo a los 43 de Ayotzinapan o en protesta por la construcción de un nuevo aeropuerto, algo que sí veo en algunas escuelas de la UNAM o de la UAM. ¿Por qué existe este fenómeno de desvinculación social? Bueno, pues recordemos que ya el general Lázaro Cárdenas hablaba de que era necesario una reestructuración educativa del Politécnico, pues para poder orientarlo más hacia la sociedad. Yo no sé hasta qué punto sería necesaria la incorporación de las humanidades y las ciencias sociales al Politécnico, pues a fin de romper con esta lógica. Creo que ese sería un tema para otro programa. Y bueno, ya para terminar,
solamente me gustaría comentar un hecho que se dio la semana pasada en la conmemoración del centenario de la ESIA en la ESIA Tecamachalco. Pues un grupo de profesores, entre ellos, como nos acaba de comentar, profe Rubén, organizaron las actividades conmemorativas del centenario e invitaron a toda la comunidad de la ESIA y también invitaron a autoridades de esta institución a participar en este gran evento, un evento muy importante. Sin embargo, la respuesta de algunos funcionarios, tanto de la ESIA, de la SEP y del Politécnico, pues fue francamente lamentable. Algunos de ellos se comprometieron a estar presentes en la inauguración del evento. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que estos funcionarios nunca llegaron. Considero que esta es una falta de respeto para la comunidad estudiantil y académica de la ESIA, así como para el grueso de profesores que de manera completamente desinteresada dedicaron horas extras de su trabajo a la planificación del evento, sin más interés que mantener la memoria histórica, pues, de la institución y su propio amor a su alma mater. Particularmente me parece lamentable que estos académicos que buscan mantener la memoria histórica de esta escuela, que han contribuido a la formación de muchísimas generaciones, que han dedicado su vida a transmitir conocimiento, que buscan permanentemente la renovación y actualización de sus contenidos, de los contenidos que enseñan y que han actuado éticamente con los estudiantes dentro y fuera de las aulas. Bueno, pues se les sabotee una actividad que prepararon los organizadores con mucho cariño para toda la comunidad politécnica. Pues bueno, me gustaría saber que algunos de estos funcionarios ofrezca una disculpa en algún momento, pero dudo mucho que eso pase. Pues solo como dato, les voy a dejar los nombres de estos funcionarios. Entre ellos se encuentran Luciano Conchero Borges, él es subsecretario de Educación Superior. Así también Carlos Cisnero Araujo, quien es director de la ESIA Tecamachalco. También está Manuel Alejandro León Martínez. Él es, pues, fue un representante que iba a sustituir la participación en este evento de Inti Muñoz. También encontramos a Lorena Lozoya Saldívar. Bueno, pues ella es una trabajadora de la ESIA Tecamachalco, pues que lo que hace es prestar el auditorio, ¿no? Es una actividad meramente administrativa la que ella elabora. También encontramos aquí a Ricardo Lozano, que es jefe de posgrado en la ESIA Tecamachalco, de uno de los posgrados de la ESIA Tecamachalco. Y bueno, pues lamentable este hecho, pero bueno, pasando a esto que nos convoca el día de hoy, pues solo nos queda reiterar nuestra más sincera felicitación a toda la comunidad de la ESIA y pues que vengan muchos años más de estudio y de desarrollo científico para todo el país. Muchas felicidades a toda la comunidad de la ESIA. Mira, Susana, para variar, finalmente los temas que hemos venido tratando ya hace rato, que qué bueno que estamos pues construyendo nuestra historia, ¿no? Y qué bueno que nos siguen muchos, bueno, no sé si muchos, pero yo creo que los que han intervenido, los que nos están oyendo, viendo, algo ven en nuestro programa que apunta en la perspectiva de convertirse en vistas permanentes, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que es muy, muy, muy importante tomar en consideración que pues estamos con altibajos, ¿no? Nos sentimos bien, nos sentimos mal, pero no vamos a cruzarnos de brazos. Eso sí es cierto, ¿no? Y bueno, lo que teníamos programado para ese Tecamachalco eran 7 sesiones, pues a lo mejor vamos a hacer 10, acompañadas de lo que hagamos también
en nuestro canal, ¿sí? Porque pues nos resulta difícil cruzarnos de brazos, ¿no? No estamos acostumbrados a acomodarnos, sino más bien a pelear. Y por eso no nos quieren de repente, ¿no? Porque pues sí, no, ni modo, el estatus es el estatus y los que tienen privilegios por tener espacios en la escuela, en la dirección, en la SEP, etcétera, pues no van a dejar de arriesgarlos, ¿no? No se van a arriesgar, o sea, son pues medio pillos, ¿no? Para no decir que pillos completos, ¿no? Por cierto, a propósito de lo que hemos dicho de los abogados, ya hay reclamos, de que me dicen, no todos los abogados somos igual de como ustedes lo dijeron, ¿no? Y tienen razón, ¿no? Sí. Aunque tendencialmente la mayoría sí están en esa lógica. Pero entonces, regresando pues a lo de nosotros. Tú planteaste varias preguntas y eso es muy importante en nuestro programa, plantearse preguntas, no respuestas. O adelantarnos y dar algunas respuestas, pero abrir la perspectiva de las preguntas para que la gente se atreva a pensar, ¿no? Y que no necesariamente para que coincida con nosotros, sino para discutir entre nosotros. Entonces, ¿qué onda con Ayotzinapa y el poli? Híjole, es una pregunta excepcional que hiciste. Coincidió temporalmente. ¿Y sabes qué hizo Chon? Separarlo, separarlo, de manera espantosa. En el poli incluso, el sector más atrasado del poli, de repente organizaba sus manifestaciones con cuerdas para que no entraran gente que no era del poli, cuando lo que teníamos que hacer es lo que decía Víctor Rico Galán a propósito del 68, levantar más demandas y unirnos con el movimiento que ya estaba empezando, ¿no? Sí. Esa es la bronca, incluso prometimos, no lo hemos podido concretar, hacer una revisión del espacio arquitectónico de Ayotzinapa para que la Escuela de Arquitectura mejor resolviera su situación arquitectónica a partir de las necesidades que tienen los estudiantes de Ayotzinapa. Esto tiene que ver con las conclusiones generales, ¿eh? No solamente es para Ayotzinapa, sino para todas las escuelas normales donde hay internados, por ejemplo. Así es. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero hay algunas otras conclusiones que me parece que no son menores. Figúrate tú que ahora el Instituto Tecnológico Nacional o algo, el nombre, no estoy seguro que sea así, tiene más alumnos que el Politécnico y estar en todo el país. La peor barbaridad sería seguir desarrollando esto de divide y vencerás, que eso es lo que ha hecho el gobierno neoliberal y antes que los neoliberales en este país, ¿no? Tenemos que intentar ponernos de acuerdo con el Instituto Nacional Tecnológico, porque además incluso se formó con profesores egresados del POLI, de la ESIA, por ejemplo, ¿no? Sí. Todos los tecnológicos tienen como su origen profesores del POLI, ¿no? Es una tarea importantísima de ponernos de acuerdo para tener un proyecto nacional de tecnología popular. Popular. Eso es fundamental. Es una conclusión que no es fácil lograrla, pero tenemos que plantearla de manera obligada ahora que estamos en la cuarta transformación. Pero luego, pues hay muchas otras cosas. Claro, el Instituto Tecnológico, o más bien la correlación entre nosotros y ellos, debe dar respuesta local a la cuestión tecnológica. Y bueno, por ahí incluso a nivel del poli, Salvador Silva, un amigo muy querido, que fue el que me incorporó al rollo izquierdista en el 68, que murió hace poco, logró establecer espacios del Politécnico en 25 estados de la República. Nunca antes el poli era nacional, hasta que lo hizo mi amigo Salvador Silva Rubalcaba. Nunca antes tampoco la universidad es nacional. Le falta mucho para ser nacional. No tiene espacios en todo el país. Y las universidades estatales incluso inhiben la posibilidad de que crezca la universidad nacional, ¿no? Todo eso hay que correlacionarlo. Primero nosotros con los otros tecnológicos y luego nosotros con la UNAM, porque la UNAM no puede estar separada de la lógica de poner a disposición de los de abajo la educación superior. Tiene que ser parte, pero no solo la UNAM, también las universidades autónomas.
Esto está rete difícil, pero hay una ley general de educación superior aprobada el año pasado, que por cierto la SEP no ha hecho nada para que se materialice. O sea, como que dice, pues cuando quieran ustedes apliquen y pueden pasar los días, los meses, los años, el Y las sexenio, décadas, profe, y no pasa nada. y no pasa nada. ¿Sí? Y en esa lógica, la nueva secretaria de Educación debemos intentar hablar con ella para plantearle todo esto que tiene que ver con ESIA, Politécnico, Educación Superior, Tecnológica, Educación de las Universidades Autónomas, etcétera, etcétera. Claro que tenemos proyecto de cuarta transformación, claro que lo tenemos y lo estamos impulsando. Pero bueno, hay los mediocres estos de los que tú hiciste referencia, ¿no? Que se portaron rete mal con nosotros, nos hicieron ver mal ante la gente de Tecamachalco y ante muchos más, ¿eh? Bueno, pues ni modo, son las cosas que se dan porque pues el desarrollo y la concreción de reformas progresistas, pues nos enfrentamos con los conservadores, ¿no? Con los que viven del cuento, ¿no? Y tenemos que superarlos. Hay posibilidad de discutir muchas más cosas. Creo que lo que pasó el día de hoy fue interesante. Le vamos a seguir. Y bueno, por último, no nos olvidemos, la posibilidad de que este país trascienda después del 24 depende de articular la bronca educativa del tecnológico, del poli, de la educación superior, la bronca del agua, ¿sí? La bronca de los periodistas asesinados cotidianamente, la bronca de los acosaderos, como que es el caso de Arturo España en la ESIA, ¿no? Donde ya la CNDH se declaró en contra de él, ¿no? Y lo tienen que castigar. Y todas las broncas que hay en este país que tienen que ver con los de abajo. Porque los de arriba resuelven muy fácilmente negociando las cosas, ¿no? Una reunión ahí de media hora resuelven su situación. Los de abajo tenemos que batallar, protestar, hacer huelgas, etcétera, etcétera. Esperemos lograr finalmente la organización suficiente para participar en esto de la cuarta transformación en el plano de educación superior. Yo creo que lo vamos a hacer, ¿eh? Yo sí tengo confianza en eso. Yo creo que hay gente aquí y allá en todos lados que está apuntando hacia allá. Y un elemento que incluso tiene que ver con lo que frecuentemente tú planteas en tus intervenciones, que son preguntas, no necesariamente para uno responderlas, sino para que la gente piense y opine sobre cuál es la resolución con respecto a esto. Pues mira, esto que tiene que ver con las humanidades y el Politécnico, me parece que eso no es una cosa menor, esa preocupación que tiene que ver con mucha gente. Y yo creo que el gran desvío reconocido por Lázaro Cárdenas tiene que ver con algo de esto. Así es. Ahora, precisemos qué se puede hacer. A mí me tocó, muy sintéticamente, te lo comento, se los comento a nuestros videoescuchas, en la Escuela de Arquitectura de Puebla, también en la del Poli, cuando hicimos autogobierno en ESIA, este, eh, eh, dar clases de marxismo, y valió pa' pura madre. No sirvió de nada, ¿sí? Incluso construimos monstruos que, conociendo el marxismo, lo aplicaron en la perspectiva capitalista, ¿no? Como alumnos, ya como lo aprendieron y luego ya en su ejercicio profesional, chingale. Luego entonces, yo creo que es una discusión que está pendiente de resolver. Y ahí me parece que lo más importante sería hacer la historia de la profesión. La historia de la profesión, de todas las profesiones, están llenas de altibajos, donde pasa a primer plano en esa historia los intereses capitalistas, pero también la contradicción de los que queremos que la ciencia, la tecnología sirva para mejor resolver los problemas de los de abajo, de los pobres, ¿sí? Yo me conformo con eso, ¿no? Con que demos la historia de la arquitectura en este país, porque Enrique Dussel era un personaje que tú lo conociste muy bien. Por ejemplo, cada vez que habla en una conferencia, se burla de las escuelas de arquitectura de este país, porque dice, fíjense, no es tan literal lo que estoy diciendo, fíjense
la idiotez de las escuelas de arquitectura, que sus cursos están llenos de la historia de la arquitectura en Mesopotamia, en Grecia, en Roma, y no saben ni un ápice de la arquitectura en México. Híjole. Sí. Y la conclusión de él es, pues miren, pues puede ser una materia optativa lo de los griegos, pero nunca puede ser una materia fundamental en las escuelas de arquitectura. Bueno, qué está diciendo Dussel? Preocúpense por sus problemas, ¿sí? Por las necesidades de su país, por la historia de su profesión, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, esto es algo que es discutible, lo dejamos para después, pero a lo que quiero llegar es de que de repente hay muchas cosas que podríamos también decir, pero los temas que hemos tratado son de una complejidad donde no podemos abordarlos de la mejor manera, pero hacemos un intento. Sí, siempre nos quedamos cortos, profe, de tiempo, como ahorita, por ejemplo. Pues sí, pero entonces no nos olvidemos que esto requiere de más discusiones. Entonces, Así es. muchas gracias, videoescuchas, muchas gracias, Azucena. Ahí la llevamos, vamos bien y vamos a ir mejor. Pues bueno, les agradecemos también a todos nuestros videoescuchas que hayan estado con nosotros en esta gran celebración que estamos haciendo y bueno, pues compartiendo estas reflexiones que estamos poniendo en la mesa. Muchas gracias, profe, pues por acompañarnos también. Los esperamos a todos nuestros videoescuchas en una nueva emisión en De Política y Trabajo, ya sabe, aquí en el mismo, a la misma hora, en el mismo canal, como quien dice. Pues por lo pronto nos vamos despidiendo. Denle manita arriba, por favor divulguen todo el trabajo que estamos haciendo, somos un canal independiente, pues hasta aquí cerramos este programa, hasta la próxima. Hasta luego, cuídense.